¿No? Buenas noches. Muchas cosas, ¿eh? De todo. Muy bien. País descarrilado, ¿no? Terrible. Pensar que hace una semana en Brasil anunciaron la creación de un tren de alta velocidad que une San Pablo con Río de Janeiro. Una inversión de 20.000 millones de dólares. Y nosotros todavía estamos discutiendo la infraestructura del siglo XIX. Sí. Es insólito. Bueno, el Con Estado... la motosierra que pasó y que está dejando el tendal, ¿no? La motosierra que lastima a la gente de manera directa y de manera indirecta. De manera directa cuando le recorta jubilaciones, cuando recorta en discapacidad, y de manera indirecta cuando no invierte en infraestructura, en logística. Esto se paga, ¿eh? No solamente se puede pagar con vidas humanas, se paga con crecimiento económico también, ¿eh? Claro. Porque después quiero ver quién viene a invertir guita en la Argentina si la infraestructura está de la manera dejada que está actualmente. Pero además, mira, recién nos aporta, gracias a la gente que nos aporta gente especializada. Dice, mantener las rutas, 4.213 millones de dólares al año. Hacerlas de nuevo, como va a haber que hacerlas de nuevo, 40.773 millones de dólares. ¿Quién las va a hacer lo que está destruyendo este gobierno? Porque los concesionarios estos privados que están no se hacen cargo después. Pero no, Gustavo. Es una truchada grande como una casa. Absolutamente, por eso hemos dicho desde el primer momento que el programa de estabilización es una mentira. Bueno, no puede ser que la única política pública que vos tengas sea el ajuste fiscal. Porque además lo hacen con una brutalidad que es insostenible en el tiempo. Es insostenible no solamente, como te decía recién, desde el punto de vista humano, que es el que defendemos nosotros, sino desde el punto de vista mercantil, que es el único que ellos evalúan. No crece un país si no tiene obras en inversiones de infraestructura, de logística, si no cree en la necesidad de que el Estado intervenga en la transferencia de tecnología, si no cree en la inversión en la educación, si no tiene una visión integral, donde la economía, viste, cumple un papel en función del ser humano, no el ser humano en función de la economía. Es una cosa absurda esto, ya lo vimos. Ahora, es una locura lo que recién los laburantes del Sarmiento, con esto que yo me imagino que te vas a encargar cuando asuma la legislatura, lo del soterramiento, 500 millones de palos verdes, dijo, se gastaron y ahora van a tapar todo. Un curro de Macri. Esa obra. Un curro de Macri. Eso lo hizo Mauricio Macri. Exactamente. Nadie lo investiga, Mauricio Macri. ¿Cómo vamos a dejar tapar 500 palos verdes en una obra que ahora no la van a usar? ¿Sabés quién tenía pensado Macri que iba a hacer la obra del soterramiento? Una UTE entre Odebrecht y la empresa constructora de la familia Macri. Alcaterra. Exactamente, claro. Pero con Odebrecht. Claro. De hecho, el quilombo arranca cuando empieza el lavallato en Brasil. Porque los tipos empezaron a demostrar, viste, que ponían guita en todos lados. Cuando Macri gana en el 2015, para el 2016 hace esto, modifica, mirá, me acuerdo porque fue un escándalo esto, modifica con un decreto la financiación de la obra y se hace cargo el Estado. 1.200 millones de dólares valía. Porque en principio se suponía que las obras de soterramiento del ferrocarril, que también es un disparate, eso es otra discusión, las tenía que conseguir las empresas que se hacían cargo, el financiamiento. Cuando Macri llega, hace toda esa modificación para favorecer a su empresa constructora. Pero bueno, como corresponde, como... Lúa y se va el dólar al diablo, defoltea toda la obra pública, o sea, le deja de pagar a toda la obra pública, salvo a esa obra. Claro, en 2018. Es un que escándalo. Le sigue pagando. Y en Comodoro Pro, como decís vos, Gustavo. En Comodoro Pro nada se investiga de esto, ¿eh? El gran choreo nacional de esa época, nada se investiga, ¿eh? Es doloroso. Porque yo digo, estamos hablando de vías, como lo explicaban muy bien los laburantes, no están invirtiendo y ahora van a tapar una obra que se gastaron ya. Alguien va a tener que rendir cuenta del macrismo, supongo, ¿no? Debería, Gustavo, pero a ver, acaba de pasar 10 minutos explicando todas las conexiones entre Novelli y Milei y Karina con la estafa de la criptomoneda y en el fondo la gente que nos está viendo, ¿sabes qué dice? Al pedo todo. Porque hay un estado de decepción generalizada. Claro que sí. ¿Cómo llegamos a este estado? Bueno, pará. La política tiene culpa. A ver, ¿cómo llegamos a este estado donde la gente se desinteresa de hechos de corrupción graves que están pasando en las narices? Porque está todo en la grieta. Sí. Está todo en la grieta. A ver, la cosa insólita, Gustavo. O sea, tuvieron que darle de baja al primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por narco y ganaron. ¿Entendés? Sí. O sea, y hubo gente que fue a votar y puso la marca sobre la cara de Esper. Sobre la casa de Esper. ¿Entendés? Sí. Es una cosa insólita. Esto, a ver, lo que digo es, nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra, porque lo peor es perder contacto con la realidad. Y ahí creo que tiene parte de responsabilidad la política, cuando confunde el deseo con la realidad o cuando el microclima. Ahí sí.
Sí. Eso es lo que hablábamos, discutíamos anoche. Sí. Basta de frases hechas, de que el gobierno va a tropezar. Hay que empezar a ver un poquito la realidad y cómo se construye. ¿Nos queremos poner competitivos? Dejemos de decir que el gobierno se cae en 6 meses. Exacto. ¿Viste? Porque bien. esta pelotudez, y terminemos con las internas, ¿viste? Bueno. Y terminemos también con una tendencia que ve un sector de la oposición de suponer que como la sociedad se corre hacia la ultraderecha, ellos se tienen que hacer de derecha también. Exacto. Bueno, a ver, no cuenten conmigo para una cosa así. Mira, yo hoy pensaba, ¿cómo se construye una alternativa política? Con valentía, Gustavo. Obvio. Coraje. Sí, señor. Tenemos que tener valentía Decisión. para decir lo que nosotros pensamos. Por supuesto que hay que corregir cosas, hay que innovar, hay que pensar hacia dónde va el mundo, cuáles son los nuevos problemas, pero hay banderas que nosotros no podemos bajar, aunque no esté de moda. Mirá, la soberanía política es un concepto clave que mucha gente dice, hoy no tiene valor en la sociedad. Yo, aunque no tenga valor en la sociedad, cosa que descreo, pero entiendo que está en discusión, porque muchos pibes por ahí ni siquiera terminan de entender qué significa la soberanía, la voy a seguir defendiendo. Total. ¿Y sabes por qué? Porque tengo claro el concepto de patria. Y muchos dicen también, en este momento donde no hay arraigo por nada, la patria no representa nada. Me importa 3 carajos. ¿Sabes por qué? Porque creo en el concepto de comunidad. Totalmente. Y creo en el concepto de comunidad porque nadie se realiza si no se realiza en una comunidad. Totalmente. Bueno, ¿y sabes qué? Yo creo en la solidaridad y creo en la dignidad humana. Ya lo decía Francisco, es triste estar huérfanos de patria. Fratelli tutti. Fratelli tutti, sí señor. Fratelli tutti, porque te digo una cosa, es un documento, se lo recomiendo siempre a la gente. Es una encíclica que tiene un valor humanístico terrible, porque de verdad pone el foco, ¿viste? Pone el foco en la necesidad de poner la economía al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Habla sobre la necesidad de replantear la forma de acumular y plantea que las personas no son descartables. Y bueno, y construye un concepto que para mí es clave, que es el de la casa común, el Cuidar de la la comunidad. casa. Exactamente. Cuidar la casa. Ese concepto es el que los argentinos hoy tenemos que valorar. Exactamente. Totalmente. Es la comunidad. Entonces, aunque no esté de moda, macho, pues yo se lo digo a la gente porque yo sé que muchas veces frente a los resultados electorales algunos pueden empezar a... entran en crisis. Muchos compañeros Ahora, Leandro, entran en crisis. te lo pregunto a vos directamente, porque vos fuiste candidato, te jugaste, estudiaste, recorriste los 10.000 barrios porteños, todo. Te cuestionaban porque eras radical. Sí. Esa boludez entró en la campaña de muchos peronistas en la ciudad de Buenos Aires. Prefirieron votar otra cosa en vez de votar un representante. Ahora, ¿cómo se construye? Dentro del peronismo, ampliar, romper el peronismo y ampliar algo. ¿Cómo se construye la oposición? Por ese razonamiento sectario, terminó ganando Dorni la ciudad de Buenos Aires. Por 2, 3 puntos. Sí, 2,5 puntos, que es lo que se fueron en otras listas. Pero más allá de eso, que uno no puede construir con resentimiento ni pasando factura, sí le quiero decir a la gente algo. Mirá, nosotros, como te decía, primero tenemos que tener valentía e inteligencia. Pero también sabe lo que tenemos que tener, claridad hacia dónde queremos ir. Nosotros necesitamos construir una alternativa que sea más amplia, Gustavo, porque la Argentina es diversa. Ojalá todos los que se defraudan de Milei vengan mecánicamente para acá, pero no va a pasar. Mucha gente tiene en la cabeza lo que pasó en el 2018. ¿Viste? Macri gana en el 2017, le estalla la economía y volvió al peronismo. En el 2018 la gente tenía el recuerdo del 2015, que era un país completamente diferente al que teníamos durante la pandemia, por ejemplo. Entonces, eso no es mecánico. Hay un sector de la sociedad que es un fenómeno global también, que descree de la política, que descree del Estado. Hubo también un giro conservador muy fuerte, que tiene que ver, yo creo, con que en realidad los valores del mercado terminaron modelando excesivamente a la sociedad. Entonces eso es una sociedad más individualista, más mercantilista, todo tiene precio de mercado, lo público y lo colectivo no tiene valor. Ahora, esto es un ciclo, porque siempre ha sido así, en los 90 pasó así y después estalló la crisis del 2001. El mismo ciclo. Es el mismo ciclo y siempre la historia y la humanidad se caracteriza por este tipo de procesos. Yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es tener la templanza para bancar este momento. Porque las cosas en algún punto también se agotan. ¿Cuánto tiempo más puede la gente confiar en un gobierno que lo único que tiene para mostrar es que tiene una inflación del 2,5% más o menos promedio? Y se destruye el empleo. Todo aumentando. A ver, lo que quiero decir, Gustavo, es que ya sabemos cómo esto va a terminar, porque esto destruye la pyme, genera una recesión, entonces se pierden puestos de trabajo, se pierde poder adquisitivo, la clase media cada vez más pobre, todo el mundo endeudado. ¿Sabés cuál es la característica de la sociedad argentina? La acumulación de problemas. Hay una acumulación de problemas que hace que la gente viva intranquila.
Entonces, esto, más tarde o más temprano, lamentablemente lo digo porque no lo deseo, va a terminar implosionando. ¿Y por qué va a explotar? Por la falta de empleo, por la falta de poder adquisitivo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener claridad sobre cuál es nuestra tarea, que es darle tranquilidad a la gente, devolverle la tranquilidad a la gente. Bueno, ahí a mí me impresionó mucho y lo reitero. Qué lástima que no habla mucho este hombre, ¿Quién? ¿no? Roberto Frenkel, pero hace 2 semanas, no sé si leíste en Perfil, un fin de semana con Jorge Fontevecchia, un reportaje excelente, donde dijo, no vamos a poder caminar por las calles por la cantidad de desempleados que va a dejar este gobierno. Lo estamos viendo todos los días. Gustavo, este gobierno compró tiempo. ¿Y sabés qué hizo para comprar tiempo? Vendió el país. Porque la verdad es, al principio el blanqueo, ahora, exactamente. Al principio el blanqueo, después fueron al Fondo Monetario y ahora directamente al Tesoro de los Estados Unidos. Compraron tiempo. Ahora, ¿qué cambió estructuralmente? Hay transferencia de tecnología, hay inversión productiva, aumentaron las exportaciones, hay un carajo. No hay inversión productiva. Es toda la bicicleta, es la bicicleta financiera. Entonces, por más que un sector de la sociedad quiera creer, y esto también le pido a la gente que mire este programa que lo entienda, no nos podemos enojar con la gente que todavía tiene esperanza en el gobierno de Milei, porque es humano, ¿entendés? Inclusive si vos sentís que te equivocaste, entre que lo asumís y lo comunicás, puede pasar un tiempo. Total. Entonces hay que ser consciente del dolor de la gente. ¿Encontrás algún beneficio en la derrota? Digo, que sirva por lo menos para revisar esas cosas, para decir, bueno, hay que hacer una autocrítica, hay que repensar, hay que entender que algo funcionó mal. La derrota nunca trae ningún beneficio, ninguno. Ahora, dicho lo cual, yo siempre prefiero ganar y prefiero estar competitivo. Pero dicho lo cual, también te querés una oportunidad, ¿entendés? Yo creo que la sociedad cambió mucho, el mercado laboral cambió mucho, el peronismo y el proyecto nacional en el mundo tiene dificultades para entender las nuevas formas de trabajo, los pibes que laburan en plataforma, la economía del conocimiento. Ahí hay una relación que no se termina de entender y eso hay que estudiarlo en profundidad. A ver, se generó también un cambio muy profundo en la subjetividad de los pibes. Históricamente, cuando nosotros éramos chicos, los antiperonistas eran señores de más de 70, 75 años. Ahora hay muchos pibes antiperonistas. Pero esos son antiperonistas con el discurso de que están en contra del comunismo, es un fenómeno global, porque pasa en el mundo. Están en contra de la intervención del Estado, están en contra de la soberanía política, del concepto de nación, del concepto de patria, descreído también por lo que fueron los fracasos de los gobiernos populares en toda la región. No es algo que pasa acá, es algo global. Ahora, hay que estudiarlo, hay que pensar, hay que escuchar y fundamentalmente hay que tener el coraje para decir lo que nosotros pensamos, asumiendo que muchas de las cosas que tenemos para decir en algún momento, transitoriamente, pueden no ser populares. Yo creo que este modelo, aunque a la gente le duela, a la gente que cree en este proyecto le duela, este modelo termina mal. ¿Sabés por qué? Y básicamente porque no crea empleo y porque está pensado para que solamente un 30% esté adentro, el resto va a quedar afuera. Ahora, Leandro, vos recién usaste el término va a terminar implosionando, ¿no? Da la sensación que hay un sector del peronismo o del campo popular, poner el nombre que quieras, que está esperando a que eso suceda para ser elegido como alternativa, como antítesis a eso, ¿no? No falta ahí, como hiciste vos en la ciudad, que la verdad que te pueden gustar o no las propuestas que elaboraste, pero estuviste trabajando en un montón de propuestas en la ciudad. ¿No falta un poco de eso y también de un armado más a nivel nacional por parte del peronismo? Porque si no da la sensación de que hay un sector de la oposición que está cruzado de brazos esperando a ver cuándo explota, ¿no? Bueno, yo le decía al gato recién. Eso es lo que decía que no había que esperar justamente. Claro. Es un error de estrategia política suponer que como esto se va a caer es cuestión de esperar. Y además es una irresponsabilidad típica de estas ultraderechas, que no hay que copiar. La irresponsabilidad es un problema, porque también contagia este lado. Mira, dos cosas. Primero, te dije implosión porque he leído un texto que me abrió la cabeza, ¿no? Que plantea que la forma de lo social en la era de la precarización es la implosión, no la explosión social. La implosión es una liberación de energía hacia adentro y hacia abajo. O sea, es intraclase social, intrabarrios, intrafamilia, intrapersonal. La gente es un proceso, se hace mierda, se aísla, se rompen los lazos sociales. Bueno, es lo que está pasando. Claro. Y no hay reacción. En el 2001, en el 2001 lo que pasó fue una explosión social. Fue hacia afuera y hacia arriba. ¿Me entendés? La implosión no es contra los ricos, por ejemplo. Lo que hace que mucha gente no termine de entender. Gente que está sin laburo, hecha mierda, pero que termina asumiendo el discurso de los verdugos. Exacto. Por poner un ejemplo. Exacto. Y no estoy diciendo que todos los ricos sean nocivos. Lo que estoy hablando es que hay una forma de acumular riqueza centrada en la desigualdad y en la explotación que evidentemente hoy no está siendo condenada por la sociedad. Ahora, eso se debe a que yo creo que hay una ruptura del lazo social.
Y por eso te digo, cambió mucho la sociedad en los últimos años con las redes sociales, con la forma de producir. Después de la pandemia, muchachos, si no entendemos el efecto que tuvo la pandemia en la cabeza de cientos de miles de pibes, no entendemos por qué parece que hablamos lenguaje distinto. Ahora, no me respondiste lo que te dije hoy. A ver. ¿Es con el peronismo? Sí. ¿Es afuera del peronismo? No. ¿Hay Es con que el romper mirá, el peronismo? No. A ver, hay que organizar la fuerza política propia. Yo hace más de 10 años que estoy acá, loco. Déjense de joder también, ¿viste? Porque cuando estaban todos escondidos en el 2016 y nadie daba la cara... No es un cuestionamiento a vos lo que te No, hago. ya lo sé. Te uso como una forma de mandarle un mensaje a otro. Bueno, dicho lo cual, también hay que ampliar. También hay que ampliar. Sí, hay que ampliar. Y ojo, que ampliar no es sencillo. Y no, ¿con quién? Bueno, es la pregunta. y hay grandes actores que yo creo que hay que escuchar. Yo te pongo un caso. A Gerardo Zamora hay que escucharlo, loco. No habla, ese es el problema. Va a hablar. Pero no hablan. Habla en otro lugar, hablan. por ahí no viene a la capital federal. Pero no sé, no habla, no se lo escucha. Yo te voy a decir ese una es el cosa. problema de la dirigencia. Hoy lo debatíamos a la mañana con Ariel y con Pablo Ladaga en la radio. Pablo decía, tienen que convocar en minuto 1 a peronistas. ¿Sabe? Yo voy a empezar a hacer la lista, ¿eh? Los voy a poner ahí todo en un Word. A todos los invitados y a todos los que no quieren venir. Porque después los televidentes se enojan con nosotros. Ah, el gato no invita a aquel, el gato no invita... Lista de los invitados y que no quieren venir a dar la cara. A la mierda. Vos sos uno de los pocos que venís. A la mierda. Bueno. A Gerardo Zamora lo estamos invitando desde hace años. No sé por qué no viene. Gobernador, no sé, tienen miedo, no sé a qué juegan. No, yo creo que hay algún... A ver, yo tengo la suerte de que vivo cerca del canal, vivo en Boedo, o sea, en media hora estoy acá. No es No, pará. Pero no te lo digo por Gerardo solamente, te lo digo por muchos compañeros. Anoche vino Uñac, causó muy buena impresión Uñac. Ahí tienen que empezar a aparecer nuevos. Bueno, muchos compañeros diputados nacionales míos, muchas veces, ¿entendés? O sea, sienten que hay, a ver, algún tipo de privilegio para los que vivimos en el AMBA en relación a los del interior. No lo digo porque vos no los invites, Gustavo, al contrario. Lo que estoy diciendo es que también hay una concentración. Pero una lista y empiezan a venir, bueno, lo esperamos acá. Muchachos, vengan, chicas. Claro, hagan una lista y vienen. Dicho lo cual, te digo, Gustavo, hay que escuchar a esa gente. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, si vos no tenés una propuesta productiva que conmueva a los sectores de la producción agropecuaria, la metalmecánica, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, si vos no escuchás la realidad, que cuando discutíamos ayer el tema del impuesto al efectivo, una de las cosas que te dijo Michel, una barbaridad. ¿No te gusta? A ver, en un país que está lleno de delito económico, donde hay 1000 formas de eludir, de evadir, ¿viste? Es una cosa de loco, que pensemos que la manera de recaudar más es cobrándole a la gente en efectivo. Pero Michel te dijo algo que fue muy importante, que es, para que acá hay una mirada que tienen ustedes acá, no lo dijo por vos, sino por alguno de los que está ahí, que es demasiado porteñocéntrica. Claro. Exactamente. Y sí, hay que ir Leandro, al interior. Lo que estoy diciendo igual es que, me parece que es al revés. La construcción me de una parece alternativa que es al revés, política. Que justamente alguien que pone una propuesta sobre la mesa, que te puede gustar o no, y que apunta a formalizar o a tratar de ir a cobrarle impuestos a los que no están pagando, que te aseguro que los que no están pagando impuestos no son los jubilados, no son los peones rurales. La propuesta no apunta a ellos. No, lo tengo apunta a ir a buscar a los Yo coincido con lo que te dijo Michel, me parece que ahí aplica más la zanahoria y no el palo. O sea, no es que no haya que bancarizar a la gente, lo que digo es buscarlo a través de un descuento, por ejemplo, del IVA, de otra forma. Pero el punto, porque es la pregunta de Gustavo, es bueno, ¿es con el peronismo, es más, menos? Muchachos, lo que hay que escuchar es al resto del país. Nosotros tenemos una lectura muy condicionada por lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, muy condicionada. Y la verdad es que hay, y eso es un quilombo, porque hoy, objetivamente, digamos, nuestra fuerza política tiene mucha representación en el conurbano bonaerense, buena representación en la Ciudad de Buenos Aires, y después tiene enorme dificultad para llegar con el mensaje a otros sectores sociales que están concentrados geográficamente. Bueno, pero en la pregunta, viste, yo te decía también, el armado de una fuerza nacional, ¿no? Ahí hay como un déficit también. Sí, como sin que duda. Incluso los gobernadores peronistas están medio cada uno en la suya. Sí, bueno, pero a ver, esto pasa, mira, la diáspora y la fragmentación es una característica del sistema político hoy, porque no es que le pasa al peronismo, porque vos mirás lo que está pasando en La Libertad Avanza, ¿viste? Y el triángulo de hierro que se pelea, el radicalismo explotó, dejó de existir como partido político, el PRO también destruido y viendo si se pueden juntar, o sea, hay una dinámica hacia la fragmentación, no es que nos pasa a nosotros. Por esto que te decía recién, porque la cultura política argentina tiene mucho que ver, lamentablemente, con la lógica del mercado, la hipercompetencia, el hiperindividualismo, la cuestión personal. Además que la política se transformó en un carnaval. Hoy leía el texto este de Los Ingenieros del Caos, y cuando hace una referencia a cómo es el paradigma político global, a la atmósfera política, plantea todo es un carnaval.
donde la realidad y la irrealidad se combinan todo el tiempo, donde las palabras carecen de sentido, donde todo se transforma en una suerte de puesta en escena, eso obviamente que altera la posibilidad de construir una fuerza política racional y nacional. Dicho lo cual, lo que te digo, loco, yo tengo perfectamente claro que acá hay un problema que lo tenemos que resolver nosotros, aunque el resto no lo pueda resolver, porque somos nosotros los que hablamos de patria, los que hablamos de soberanía, los que hablamos de comunidad, total, los que hablamos de justicia social. Gran primaria abierta, ¿eh? Bueno, yo estoy de acuerdo, todos. Estoy de acuerdo con eso también. Todos, gran primaria Gato, abierta para todos. Lo más importante es... Y jugar, Sí. Porque hay otra cosa hay que decir. Cuando Cristina Kirchner se animó a jugar, puso su prestigio para ir por la presencia del PJ... Aquellos, los Randazzo de la vida, los Schiaretti que podrían haber vuelto, sí, todos dispararon. Nadie enfrentó una conducción. Hay que decir las cosas como son. ¿Por qué ahí no enfrentaron a Cristina Kirchner los que tanto hoy la critican? Porque se presentó, había elecciones, había que votar. Sí. Para una cosa antes, porque ya sé que se está terminando el programa y creo que es muy importante. Mira, hoy la Argentina... No te gustó mucho la internet abierta, parece. No, la internet... Sí, ¿cómo no me gusta? Sí, como los locos. No, pero que te iba a decir otra cosa en relación a la necesidad de unir. Porque son dos cosas. Yo creo en las internas abiertas, las PASO son importantes, hay distintas visiones, ya lo sabemos. Y lo peor es el dedo, ¿entendés? Sí, unir me parece fantástico. Mientras se pueda siempre hay debatir y darle para adelante. Pero hay algo con el tema de la unidad, Gustavo. Porque hoy la Argentina está dividida. Nosotros creemos en un país diverso, pero también tenemos que lograr unir. Bueno, ¿por qué? Porque no hay manera... Bueno, pero pará. Porque la unidad es la unidad nacional, estoy hablando. Si no, no podemos construir ningún programa de desarrollo sustentable. Porque si la mitad de la Argentina queda afuera y lo que va a hacer es trabajar para que la mitad que está dentro le vaya mal, el país no tiene solución. Hay que ir al modelo Lula. Bueno, hay un modelo de construcción. Y al modelo Brasil, Gustavo. Bueno, porque Brasil tiene política... A ver, sí, Brasil tiene algunas políticas que van más... Política industrial. Exactamente. Política industrial. De desarrollo de largo plazo. Sí. El nacionalismo, macho. O sea, es un error también regalarle el nacionalismo a la ultraderecha. Total. O sea, yo quiero defender un proyecto de país donde, sin que se eliminen las diferencias, tanto adentro del propio espacio como entre los otros espacios políticos, podamos tener algunas definiciones. Exacto. No puede ser que se abra el debate sobre el acuerdo con la Unión Europea, nadie sepa nada. Claro. Un día cambiamos, ¿viste? Estábamos en los BRIC, pasaron 15 minutos y terminamos alineados con Estados Unidos. Exacto. Y con Israel. ¿A quién se lo consultaron eso? Exacto. Es una cosa de loco lo que está pasando, ¿viste? Y son cosas que tardan en construirse. Total. Entonces, lo que te digo es, la diversidad es necesaria. Yo no es que no le bajé el precio a la propuesta de la PASO, al contrario, a mí me gusta competir y yo creo que se purifican los partidos políticos así. Lo que digo es, además de la PASO, lo que tiene que haber es una concepción de unidad nacional. Porque si no, no lo resolvemos esto. Milei va a dejar un país destruido. Total. El Estado sin capacidades, recursos naturales absolutamente diezmados. No sabemos lo que representa el acuerdo con los Estados Unidos, las consecuencias financieras, económicas, políticas, culturales que puede tener. Entonces yo lo que quiero decirle a la sociedad argentina y a los que miran este programa, muchachos, nosotros tenemos que recuperar el orgullo de ser argentino. Total. La soberanía política, la patria, la comunidad, la justicia social. Y eso es convocando a todos, a los que se sienten peronistas y a los que no se sienten peronistas pero que comparten los valores. Y te juro por Dios, Gustavo, mucha gente que toda la vida militó en el peronismo, compañeros de años de la resistencia peronista, que se jugaron el pellejo, que se jugaron el cuero, cuando me escuchan decir estas cosas o nos escuchan decir estas cosas, están de acuerdo. Y obvio, están de acuerdo porque eso, en definitiva, es lo que propuso Perón para la Argentina. Exacto. Y en ese abrazo Perón-Balbina había mucha información que tenemos que saber decodificar. Total. Superar las antinomias. Eso, hay que volver a eso, que lamentablemente lo frustraron. Bueno, gracias, Leandro. Mañana me voy a Santiago del Estero, justo. Bueno, decile a Zamora que está invitado. Sí, le voy a decir. Decile a Zamora que está invitado. ¿Lo vas a tratar bien? ¿A quién tratamos mal nunca, acá? Acá no se trata mal a nadie. Queremos promover estos debates así, con pasión, como Leandro Santoro. No viene mucho Zamora acá, estuvo el